siento desamparado y oprimido, cuando menos pienso que a mi lado tú estás, de momento siento tu mano sobre mi hombro, y al tornar mi rostro hacia que me toca, que miro, no veo a nadie y me pregunto quién será. Cuando pienso que en mis oraciones ya tú no oyes, cuando digo a ti, oh Dios, no me desampares, de momento siento una mano sobre mi hombro, y al tornar mi rostro hacia que me toca, que miro, no veo a nadie y me pregunto quién será. Yo siento que alguien me toca, yo siento que alguien me toca, y siento que son las manos del Señor, y siento que son las manos del Señor. Cuando pienso que en mis oraciones ya tú no oyes, cuando digo a ti, oh Dios, no me desampares, de momento siento una mano sobre mi hombro, y al tornar mi rostro hacia que me toca, que miro, no veo a nadie, me pregunto quién será. Yo siento que alguien me toca, yo siento que alguien me toca, cuando pienso como que ya tú no me oyes, cuando pienso como que ya tú no me miras, yo siento que alguien me toca, yo siento que alguien me toca, y siento que son las manos del Señor. Yo siento que alguien me toca, yo siento que alguien me toca, y siento que son las manos del Señor. Y siento que son las manos del Señor. Y siento que son las manos del Señor.
Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Que Dios me da. Que Dios me da. Que Dios me da. A los pastores Rafael y Juliana Montes, mil bendiciones. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Siento el amor que Dios me da. 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 Que Dios me da siempre. Que Dios me da. Que Dios me da su amor. Que Dios me da. Que Dios me da el perdón. Que Dios me da. Que Dios me da. Eres bueno. A ver, repita después de mí. Tú eres la luz, Señor. Todopoderoso eres tú, Señor. Todopoderoso fuiste proceso. Ante tu presencia las tinieblas caen. Ante tu presencia las tinieblas caen. Diste en la cruz tu vida por mí. Diste en la cruz tu vida por mí. Tengo la verdad y la libertad.
No se cansa de alabarle. Muy buenas tardes tengan queridos hermanos. En esta hora estamos aquí en su programa Libertando a los Presos a través de Ustream y a través de la página de internet Libertando a los Presos. Todos ustedes que nos escuchan, que nos sintonizan, les damos la bienvenida. Gracias por estar ahí. Gracias por hacer este su programa, hacernos parte de su vida, hacernos parte de la vida en Cristo Jesús. Les damos las gracias y que tengan una excelente tarde, los que están por ahí ya de noche, que una excelente noche, y los que tal vez nos están viendo o oyendo por la mañana, pues un buen día, una especial mañana, que recibas tú la palabra que hay hoy en este día. Y te vamos a hablar hoy de emociones que matan. Va a decir, sí, siempre nos está hablando ahorita. Pues hoy vamos a hablar sobre lo que es el enojo. No, ya hablamos del enojo, ¿verdad? Pero aquí nos habla del enojo, habla de la ira, habla de la amargura, habla del dolor, del perdón, y en sí están relacionadas todas las clases, todas las predicaciones que se tratan de emociones que matan, todas están relacionadas con la mente, con el alma, con el cuerpo, con el espíritu, y todo está relacionado tú con Dios, Dios contigo, y qué tienes que hacer, deshacer, tirar a la basura, a aventarla a las profundidades, toda esa enfermedad, toda esa dolencia que viene ocasionada por el odio, por el rencor, por la ira, por el coraje, por el resentimiento, por el desprecio. Y hoy nos vamos a enfocar resentimientos y amargura, las trampas que hay, que se quedan aisladas en el resentimiento y que te llegan a ser una amargura, pasan a ser amargura, te amargan tu vida, tus días, y no tienes paz. Pero para eso vamos a leer en el en el Salmo 23, y muy conocido, pero si lo leemos, hay que ver la palabra, la protección que tenemos en él, lo que él hace por nosotros. Vamos a estar leyendo ahorita lo que es Salmos 23, pero vamos a tener también otras lecturas, como viene siendo San Juan 14, del 1 al 4, los versículos. Si ya hemos leído el primero, sí, pero ahora vamos a leer esos 4. Vamos a tener parte de lo que es Romanos 8, 28, y vamos a estar ahí viendo, a lo mejor podemos ver parte de lo que es la envidia, y si no la dejamos posponida para el lunes, y con los demás versículos que tenemos, y cómo también allí va a tener que entrar el amor. Y en todo debe de ser la base, el amor, para lograr las cosas, para lograr el propósito con el que estamos aquí, el propósito con el cual fuimos creados, con el propósito con el cual fuimos rescatados de esa vida de pecado, de miseria, de vergüenza,
de menosprecio. Y la palabra dice así aquí en el Salmo 23, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Enderezas mesa delante de mí. En presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En la casa del Señor vamos a estar ahí largos días. Ahí va a ser nuestra eternidad. La morada que Él fue a preparar. Pero ¿qué pasa? ¿En realidad lo crees? ¿En realidad estás en esa perspectiva? ¿Estás esperando que así sea, que se llegue ese día, ese momento, cuando venga Jesús a la venida? O cuando tengas que entregar cuentas. Tal vez se oiga feo, pero cuando tú tengas que entregar cuentas porque Dios dijo hasta aquí, es tu último día, es tu suspiro, hasta aquí, vengo y te recojo. No sé, la forma como sea que tengas que entregar cuentas a Dios, la muerte, para que me entiendan. ¿Estás preparado cuando se llegue ese día o cuando venga Jesús en las nubes y venga a recoger su iglesia, venga por ti? Cuando diga, llegó el momento, la trompeta fue tocada y vengo a recoger a mi pueblo. Ay, sí, pero ¿por qué me está hablando de eso? Si usted me está diciendo que me iba a hablar de del el enojo, la desesperación, el miedo, y usted me está... Porque ¿cuánto miedo no vas a sentir? ¿Cuánta amargura no podrías acumular si sucediera algo así y no estás preparado? Imagínate como nos han puesto en las películas. Viene Jesús, se lleva a la iglesia y muchos cristianos se quedan y saben bien que fue el rapto y tienen que pasar una batalla grande. Tienen que ver que si aceptas la marca o no la aceptas, no puedes comprar, conseguir cosas, no puedes tener una vida disque digna en ese momento aquí en la tierra. Y te llenas de tristeza, resentimiento a la vez, contigo mismo, a la vez amargura de sentir un dolor tan grande. Si me hubiera preparado, si yo hubiera hecho caso a lo que decía, no estuviera aquí. Pero son ejemplos a lo de la Armagedón, a la película que hemos estado viendo, perdón. Entonces, vamos a hablar cómo es que nos ocasiona tanta resentimiento, tanta amargura, o cómo es que tú lo acumulas, o cómo lo tienes y no te has dado cuenta y no sabes si es eso o no. Hay muchas personas que no saben ni cómo entró la amargura, cómo entró el resentimiento, y muchos el problema grande y feo, terrible que es a veces es que tú tienes resentimiento, que tú tienes amargura, ira también contra Dios. Y vas a decir, ¿pero por qué? Pero es tan grande tu problema, tan grande tu resentimiento, tu ira, tu amargura, que no te desahogas y le dices, Señor, ¿pero por qué pasa esto? Mira cómo estoy, mira lo que siento, no puede ser. No, te lo dejas tú, te lo guardas tú nada más. Y Job preguntó y se desahogó. David también se desahogó. Hubo siervos que se desahogaron contra Dios y se ve como que dices tú, ay, le están reclamando, tienen coraje. No, se estaban desahogando, o sea, porque decían, Señor, no lo puedo guardar, no lo puedo tener. ¿Por qué? Porque convivían de una forma, se puede decir que ellos convivían como si una forma física, para que me entiendas. Ellos a Dios lo tenían y lo sentían al lado y
Y su forma de expresarse hacia él era como, ellos lo están viendo, como tú cuando necesitas tener una persona para platicar, así ellos. Entonces era, por eso es que se desahogaban, así era como su amigo, su padre fiel. Entonces ellos vieron esa forma. No está escrito así exactamente que ellos en la escritura lo declaraban, sino yo te estoy ya acomodando aquí, viendo cómo yo lo veo que ellos se sentían, ellos daban la palabra, cómo se expresaban ante Dios. Es muy feo que mucha gente antes de Cristo, en varios lugares, las personas, los doctores no te curaban y no te daban medicina si ellos veían y echaban de ver que en ti había amargura y en ti había tristeza, odio, coraje, dolor. No te daban medicina porque sabían que no te iba a hacer efecto y que podía haber una consecuencia que al contrario empeoraras. Porque tu cuerpo, tus hormonas, tus vasos sanguíneos no iban a estar preparados para pelear. Porque crees que a veces el cáncer a muchas personas lo tienen y lo tienen por años y años y lo saben ya. ¿Por qué? Porque tienen paz, son tranquilos, tienen amor, son felices, no guardan odio ni rencor. Pero, y dices tú, y al final murieron y murieron de otra cosa o por un accidente. Pero ellos dijeron, no, esto no me domina. Dios no permite, no va a permitir y no quiere que yo esté sufriendo de cáncer, que esté sufriendo de esta enfermedad. Y dices tú, wow, la medicina. Y dices, pero si le van a dar, le dieron lo mismo que aquella persona y aquella, una gran diferencia. Dependiendo lo que tú estés guardando en tu corazón, dependiendo qué tan grande sea la amargura. Y así, como les estoy diciendo, había doctores 600 años antes de Cristo. La tradición medicina de la India advertía a los curanderos en contra de intentar de dar tratamiento a quienes estaban llenos de emociones tóxicas, de odio, de coraje, de ira, estaban afligidos, no se sentían bien y con gran pena les decían no. Y si hoy en día fueras al doctor tú, fuera yo, y que este doctor te viera y te dijera, perdón, yo no te puedo dar nada para la migraña, y te dijera, pero ¿por qué? Tú ibas a decirle, ¿por qué? ¿Por qué? No, dice, porque en ti hay ira, hay coraje, hay resentimiento y hasta que no saques eso, perdones, puedes venir si no se te quita eso, te puedo dar una medicina para que te haga efecto. Te ibas a poner más enojado, iba a salir más la ira o te ibas a ir con un resentimiento más grande y una amargura. Pero antes lo hacían, en la India lo hacían, o sea, lo siento, no te puedo dar nada, no puedo hacer nada por ti hasta que tú lo hagas primero. Y así eran las personas, emocionadas y tristes a la vez. ¿Por qué? Porque no podían, era duro. Cómo a veces enfermedades inmunes nosotros mismos las estamos criando y nosotros mismos las estamos alimentando hasta que nos llevan a la muerte, hasta que nos llevan a un desfallecimiento. Y a veces te vas a la iglesia y allá te están diciendo el predicador, el pastor, quien le toque ese día dar la palabra y te está diciendo tienes que perdonar para que seas sano, tienes que pedir perdón para que seas sano, para que seas salvo. No puedes vivir así, no puedes tener una vida de amargura y todo. Y tú dices, ay, sí, cómo no. Seguro alguien le contó. Y así te vienes y vas guardando entre más resentimiento, más amargura. Y no es bueno que eso lo tengas tú en tu vida. Y más si eres creyente y quieras culpar a Dios de por qué a mí, Señor. Aquel que no cree en ti, aquel mundano
que no te ama, no nada, no tiene temor de ti. Él está feliz, tiene dinero, tiene casas, tiene todo y se la pasa muy feliz. Y yo que te sirvo, paso en la miseria, no tengo nada. Y otros, a mí se me murió el esposo, se me murió la esposa, quedé en la ruina, los hijos son estos, son lo otro, y aquel de allá, el vecino, es todo lo contrario. Los hijos tienen las mejores becas, los hijos son inteligentes, tienen el mejor trabajo, y empiezas a ver, y te estás quejando contra, ¿y por qué Dios? Pero dice Dios, espera, por algo estás pasando tú, a veces es por tu culpa tuya, por no actuar, por no trabajar, por no pedir perdón, pedir misericordia al Creador y decir, perdóname, Señor, ayúdame, necesito de ti, necesito salir hacia adelante. Y dices tú, a veces aquella, y ves, pero aquel es cristiano, pero si lo vieran, que a veces anda en pecado y le va re bien. Entonces yo a veces tengo que ser como ellos, tener un pie en la iglesia y otro afuera, y que me vaya bien. No, es que aquel hace dinero porque anda traficando cosas, y por eso es que se las ve, tiene todo, y yo no, yo tengo que trabajar de sol a sol, con el sudor de mi frente, para poder ganar una cantidad que no me alcanza para nada. Y si te pones a pensar, esa cantidad, por pequeña que sea, te ha ayudado a salir estos años. O te quedas con la amargura hacia tu jefe porque le aumentó a la otra persona, porque le dio la posesión a la otra persona y tú que tienes años ahí ni te tomó en cuenta, no nada. Pero si siempre te ve así, frustrado, amargado, con ira, con coraje y con enojo, dice, no, es que este no sirve, este no es bueno, no lo puedo tener en este puesto. Yo quiero una persona diferente, una persona más capacitada en el sentido de amabilidad, que pueda expresar confianza, decir, y en él no lo veo, veo mucha amargura, frustración. Y te quedas tú, pero es por culpa de Dios que no me quiere. No, es tu culpa, no puedes culpar a Dios por eso. El odio comienza con un profundo dolor, hasta que se alimenta. Sucede algo en tu vida que no querías que sucediera y sucedió, y allí es donde empezó el odio, empezó el dolor. Enfrentas un problema pensando demasiado porque porque aquel y porque aquí, porque acá, y le estás dando y dando vueltas y vueltas y no sabes cómo salir. La otra es cuando tú haces algo para ti, recibes algo que no es tuyo, te agarras de unas palabras que escuchaste que no son tuyas. La persona toma la ofensa de manera muy personal y a veces no es para ti, no es para mí, y dices tú, lo dijo por mí, algo sabía, algo trae. Y así está. ¿Por qué? Porque como dijimos atrás, el temor, el miedo a veces te lleva a estar pensando en las cosas que no. Y a veces las personas no están hablando por ti. O a veces es Dios el que te está administrando y no supiste captar la palabra. La persona culpa al ofensor por cómo se siente. Por culpa de él, yo estoy así. Por culpa de mis hijos que se fueron, los malagradecidos. Por culpa de mi esposo que me dejó, me abandonó, se fue. Yo estoy así. Y buscas siempre a quien echarle la culpa, buscas a quien decir por culpa de él estoy así, estoy así. E incluso personas que se fingen todos los días estar enfermos o buscan una forma de chantaje para sentirse bien, para poder lograr cosas cuando sus esposos o las esposas no quieren, no los pueden complacer en ciertas áreas, en cosas que quieren, o los hijos. Y buscan la forma del chantaje, buscan una forma de cómo hacer sentir mal. Y a veces eres tú el culpable. Y eso no está bien. Y con el tiempo dices tú, se hace una costumbre, pero te vas quedando con una amargura, con una ira y no sabes ni por qué. Y se te hace tan común porque todos los días la has estado practicando que la sigues poniendo. Y cuando la persona dice, sabes que basta, hasta aquí, ya no puedo más, o sea, o te descubre, dices tú, no puedo creer, y dices, ay, ahora sí es el dolor, ahora sí me siento mal y es de verdad, ahora no estoy fingiendo, y no te creen.
Ve las cosas, tanto buenas y malas que hay cuando uno actúa en una forma equivocada. Y lo dices, es culpa de Dios, es culpa tuya. O si no, es culpa de mi esposo, es culpa de mí. No, es culpa, esas culpas son a veces de uno mismo, que uno mismo son que las va alimentando. La persona crea una historia de pena que relata una y otra vez y al final caemos, como dice, se hace la víctima y llora aquí y a toda la gente, a todas las personas les cuenta lo mismo y no quiere. Y vuelves y la vuelves a ver y te vuelve a contar la misma historia y ahí está. Son personas que no saben cómo sacar, cómo hacer a un lado el odio o cómo están cayendo en una trampa de odio sin que se estén dando cuenta, cómo es que están cayendo en la trampa de la amargura y cómo es que los llevó a una amargura tan grande, un pequeño resentimiento que los siguen alimentando. La historia de penas es simplemente un relato de experimentos dolorosos. Provienen de un pasado que no sanó. Esta historia te mantiene siempre atrapado en los recuerdos dolorosos. Cuanto más relatas y ensayas su historia, tanto más se arraigan las amarguras, el resentimiento, la falta de perdón. Cada vez que cuentas su relato, los sentimientos de dolor y ira y resentimiento surgen a la luz. O sea, vuelves a vivirlos, nunca, no los dejas, siempre estás reviviendo. La herida emocional no sana nunca. ¿Por qué? Continuamente se quita la costra, la cicatriz de la cicatrización que quiere formarse para sanar. Nunca dejas que la cicatriz sane. A veces pasaron meses, crees que ya sanó y la ves ahí la costra y dices, la quito, porque ya sanó y no estaba. Que empezó a brotar agüita, a brotar sangre. Y tú sigues con la historia, tú pensabas que ya. Dices, ya no me va a hacer daño, ya estoy bien. Y no. Y vuelves a la misma. Este círculo terminable de historias de pena representan en realidad intentos inefectivos por imponer reglas que no pueden cumplirse. Aquí tengo una persona, aquí un ejemplo. Una noche cuando fui a ver un juego de básquetbol, me estacioné en un lugar muy grande donde debía pagar $5 a la empleada. Había una sola empleada esa noche y desde el otro lado del estacionamiento veíamos que había muchos autos que entraban desde otras entradas sin pagar. La empleada no tenía radio ni medios de cerrar esas entradas, así que no podía detener a los que no pagaban. Observé cómo esta joven se sentía cada vez más frustrada en su predicamento, según seguía cobrando $5 de los que sí pagaban, mientras veía que otros autos entraban impunemente sin pagar. No podía hacer cumplir la regla de los $5, por lo que se sentía muy agitada. Lo que te lleva a veces cuando no puedes hacer algo, o cuando ella estaba cobrando aquí, pero su mirada, su corazón, todo estaba ya en la otra entrada. Sentía y le dolía. Agitada, frustrada ya la mujer. Esperemos que tú no estés así, que tú no te sientas así en esta hora, que estés deprimido, frustrado. Muchas veces nos encontramos siendo no solamente víctimas de las reglas que no podemos hacer cumplir, sino creadores de estas reglas que intentamos imponer a los demás. Esperamos que todos nuestros compañeros de trabajo hablen en voz baja o que no hablen en todo momento. Esperamos que nuestro jefe o supervisores nos den crédito por todo lo que hacemos. Esperamos iguales derechos e igual paga por cualquier tarea. Las promociones que hacemos
hemos ganado. Y esperamos que nuestros amigos se den cuenta que somos generosos, amables con ellos, buena onda, como dicen muchos. Que seamos como el azúcar, como la miel, que seamos como oro, que a todos tenemos que caerles bien y ya porque les caemos bien nos tienen que dar un aplauso, una palmadita. No. Esperamos que todo el mundo cumpla con sus plazos, que den el vuelto correctamente, que nuestros cónyuges hagan su parte de trabajo de la casa y que los demás conductores cumplan con las señales de tránsito. Y si estás en la ciudad vas a decir, ay, qué maravilla que fuera así. Que no fuera uno lento y adelante, porque es lo que más desespera a las personas, es lo que los hace llegar a casa más estresados. El tráfico, la hora del tráfico, cuando sales del trabajo o cuando vas para tu trabajo, ya llegas a tu trabajo estresado, enojado y no tienes la paz. Y quieres tú poner reglas y no puedes. Estas reglas son imposibles de imponer en lo personal y en tanto creamos que las reglas deben cumplirse todo el tiempo, nos sentiremos frustrados y enojados. A veces estamos extremadamente frustrados, molestos por las reglas que otros parecen imponernos. Enfrentemos el hecho de que vivimos en una sociedad legalista. Como pueblo vivimos orientados a la regla. Parece que tenemos reglas para todo. Vivo en un complejo de condominio donde hay acuerdo que más reglas que el código, el municipio, etcétera, y sin saberlo he roto algunas de esas reglas. Pagué multas de cientos de dólares. Todo esto hace que uno se pregunte ¿para qué elijo vivir en un condominio? ¿O para qué elegí vivir en un condominio? Y dices tú, yo elegí vivir en un condominio, en un apartamento, porque no corto la yarda, porque no les sprayeo aquí, no hago esto, no tengo el mantenimiento de aquí, no pago por la basura. Y en muchos dices, tú no estoy pagando el agua, ya está incluida, eso solo. Y te fuiste al condominio por, entre comillas, las mejores condiciones que tenías. Voy a ahorrar más tiempo, está más cerca de mi trabajo. Y dices tú, y al final el tráfico no me deja llegar a tiempo, ni a mi trabajo ni a mi casa. Y al final, sin darme cuenta, en el condominio se hacen reuniones a esta hora y si no está uno presente allí hay multas y que quieren mi voto y yo no sé ni qué fue. Y pusieron nuevas reglas y a mí nunca me dijeron. Pues es que nunca estuviste ahí presente para apoyar, para dar tu punto de vista. Y así sucesivamente, y no nomás en un apartamento. Lo ideal es que estoy supuesto a tener menos trabajo de mantenimiento, cuando en realidad las reglas parecen ser más extenuantes que el trabajo que haría uno en una casa. Siempre encontraremos reglas impuestas por los demás que los demás esperan que cumplamos, aunque ni siquiera estemos al tanto de que estas reglas existen. Hay personas que tienen reglas implícitas sobre lo que consideran conducta adecuada, sobre cómo comer, lo que es socialmente aceptable, cómo hay que cuidar el jardín y aún sobre lo que es gracioso o no. Cuando otras personas se niegan a obedecer nuestras reglas y no tenemos autoridad para hacerlas cumplir, necesitamos aprender a no frustrarnos, a no enojarnos, a no sentir resentimiento y amargura. Tenemos que decidir conscientemente que no sudaremos la gota gorda por pequeñeces. Y dices tú, es verdad, tienes razón, pero ¿cómo no desesperarme si tengo tantos hijos? Y yo un marido que es un bueno para nada. Y dices tú, pero sí es bueno, por eso es la tal dicho, un bueno para nada, porque tú mismo le ves cosas buenas y todo. Pero cuando tú andas de malas, cuando tú quieres que todos obedezcan y hagan lo que tú digas, pues todo lo vas a ver mal. Así sea el honey, la honey, así sea una dulzura, un amor, así te haya llevado docenas de rosas hoy, pero no
rompió la regla, dejó zapatos por ahí donde no. El niño dejó la basura, comió y dejó tirado algo por donde no tenía que ser y ya rompieron reglas y ya te estresaste y ya gritaste y ya todo y se te olvidó. También necesitamos hacer un esfuerzo consciente por no jugar al policía del universo. No todas las reglas de todo el mundo serán iguales a las nuestras. Lo mejor que podemos hacer es vivir según nuestras reglas y dejar que los demás vivan según las suyas. Una vez me dijeron, sí, ay hermana, yo no sé usted por qué deja que ese niño haga lo que hace. Porque es así, yo no sé por qué se lo permite. Y luego me dice, si estuviera en mi casa una semana, me decían, una semana y se lo entrego derechito, bien educado, estos dos niños me conocerían y sabrían qué educados se los mandaría para atrás. Y me quedé yo, wow. Le digo, sí, déjelo que los conozca, a lo mejor le digo, termina consintiéndolos más que yo. Y se quedaron, no, sí, le digo, ese es un decir de uno, siempre dice uno eso. Yo también puedo decir de alguien más, ay, es que ese niño es así, si lo educara así, le diera esto, hiciera esto, es que no todos son igual. Y yo le dije, no, le digo, esto decimos, y siempre cuando los niños no son no son nuestros hijos, los consentemos aún más, a veces solapamos más. Pero hay que tener cuidado. La ira, que tiene que ver con las reglas imposibles de imponer fácilmente, llega a convertirse en amargura, hostilidad y continuo resentimiento. Se transforma de ira candente a cuanto a una ofensa permanente. Cada vez que recordamos el insulto, agregamos otra capa de ira, montículo acumulada de ofensas. Con el tiempo, el resentimiento y la amargura se hacen cada vez más fuertes. Estas son emociones que disminuyen en el tiempo y no disminuyen. Se quedan ahí, no son emociones que disminuyen, sino que se van creciendo, van capita a capita. Le vas echando gotita a gotita hasta que llenas el vaso, o sea, hasta que llenas tu corazón. El juego de la culpa. El juego de la culpa es, por cierto, parte de la amargura y el resentimiento continuos. La persona que siente amargura casi siempre cree que el otro tiene la culpa. Puede ser el cónyuge que cometió adulterio, la suegra que insistió en el divorcio, el padre abusivo o el jefe irracional. A veces la gente le echa la culpa a Dios. Las personas amargan la persona amargada de veras siente que Dios tendría que haber impedido que el esposo se fuera, que el padre fuera abusivo o que el fuego destruyera la casa. El hecho de rumiar las injusticias del pasado hace que el sentimiento de injusticia se haga permanente, y como habrá más circunstancias negativas adicionales luego de tal divorcio, abuso, incendio o demás, la sensación de injusticia se hace más profunda. La persona llena de amargura suele decir, yo no merecía esto, no tendría por qué haberme pasado esto a mí, yo soy tan buena, esto no es justo. La persona resentida suele decir, yo merecía tal cosa buena, pero se lo dieron a otro. La cosa buena puede haber sido una recompensa, un ascenso, un aumento o cualquier otro reconocimiento visible y de valor. Y nadie aprecia lo que yo soy o lo que yo hago. Trabajo demasiado y me pagan poco. Y así. Y no crean que nomás eres tú, soy yo. Hay muchos, infinidad. Dice, Estados Unidos está lleno, el 75, el 85, hasta el 90% de las personas de la población, si no tienen coraje, tienen ira, estrés, depresión, y hay algo que los está acabando. Y no son personas que los veas felices.
Luego a veces hasta te molestas porque dices, si mi compañero de trabajo que me vio que llegué 5 minutos tarde, no me hubiera delatado. No, pero tenía que ir de chismosa, decirle al jefe, allá de barbero, a ver, ya llegué tarde, que llegué tarde. Y, y usted no se dio cuenta y dices tú, ya está, a ver qué le dan. Y no. Luego dices, si mi profesor hubiera sido un poco más amable, yo le hubiera caído mejor, hubiera sido un niño, una niña rica, me hubiera dado una calificación excelente, hubiera agarrado el mejor diploma, no, es un sacrificio, te lo tienes que ganar y no puedes culparlos a ellos, no puedes culpar a otras personas por lo que no es para ti. Si mi esposo o mi esposa no se hubieran divorciado, no se me hubiera dejado, fuéramos tan felices, tuviera una vida tan maravillosa y te haces ahí, no, pero se fue con alguien que no vale la pena. Y luego te encuentras con gente que dice, oye, y si vemos bien, tu esposo te dejó, se fue, se llevó otra mujer y ¿sabes qué? Físicamente, viéndola bien, estás mejor tú que ella y te alimentan ahí. Pero lo que el cónyuge vio fue, el ex, perdón, lo que vio que aquella persona era diferente en el interior. Y tú te sigues ahí lamentando por lo que ya pasó y si no hubiera sido así, y culpa de Dios, y que Dios esto y Dios lo otro. Dios me quiere ver en la miseria, en la pobreza, me quiere ver inundada de dolor. Y no es así. Culpar a Dios no nos lleva a nada bien. Culpar a otras personas no nos lleva a nada bien, sino al contrario. En lugar de amar cada día más a Dios, decirle cuánto lo amamos, lo queremos, pedirle que nos guíe, nosotros mismos nos estamos creando una barrera con Dios. Cuando Dios dice, mi hijo, supieras cuánto te amo, si dejaras ese dolor a un lado, esa amargura, y dejaras que trabajáramos juntos y yo pudiera trabajar más en tu corazón para poderlo sacar a flote, tú fueras diferente. Y no es así. La gente que juega el juego de la culpa no solamente culpa a otra persona por su fracaso o eventos del pasado, sino que sigue culpando a la persona por los fracasos y experiencias negativas del presente. Mucho después de que el ofensor haya tenido un papel directo en la vida de esa persona, sigue señalándolo, diciendo todo lo que salga mal en mi vida será tu culpa. Y vas a decir, creo que sí, lo he escuchado por ahí. Hoy una entrevista en las noticias de un hombre que había matado a golpes a su esposa. No se hacía responsable de sus acciones, diciendo, ese día se portó demasiado mal. Qué fácil, te ha tocado ver esos hombres que golpean o cuando se hace una riña, una pelea, dices, es que él tuvo la culpa, él me provocó, se lo merecía. Y te quedas, ¿cómo? Entonces, por haber golpeado a aquella persona, haberle dado, cometiste un delito, o sea, entonces la gente te puede acusar y decir a la muerte, a la cárcel, te lo mereces, muy bueno que está. Y dices tú, pero porque yo soy inocente injustamente, y empiezas ahí y no te gusta si voltearan el papel, ¿verdad? No se, no se hacía responsable de sus acciones. Qué feo es decir cuando uno dice, es que tú no te haces responsable y por eso te mereces esto, esto y esto, y le sueltas ahí una buena letanía. Dicen. Los que se vuelven expertos en el juego de la culpa llegan a ser psicológicamente independientes de las personas a las que están culpando. Se perciben a sí mismos como incapaces de arreglar o cambiar una situación dolorosa. Esa falta de poder abre a la persona a la depresión. Culpar a Dios, que es lo que les estaba diciendo también. Como dijimos antes, algunas personas no culpan a otros o a sí mismos, tanto como culpan a Dios por lo que les ha sucedido. Hay muchas personas que yo he escuchado que dicen, pero es que si Dios me ayudara, es que si Dios hiciera esto, ¿por qué Dios me abandona? ¿Por qué Dios no está conmigo? Y al final terminan hasta enojados con Dios. Culpan a Dios
porque el esposo, la esposa, el hijo, la hija, quien sea se murió, tuvieron un accidente, o porque perdieron el trabajo, o hasta porque por ahí se cayeron. La esposa te decía, no le des por ahí, está feo ahí, necesitamos comprar y arreglar ahí, poner bloques, hacer esto, mira, necesitas cortar más la yarda ahí, porque si no se puede uno resbalar cuando se mojas el pasto bien liso y grande, no puedes ver el hoyo que está ahí, y te dice, y tú no, y no, y te caes, te pasó a ti, y dices, por culpa, esto es culpa de Dios, y te dice, y de repente sale el hijo o tu esposa, te dijimos, te lo advertimos y no quisiste hacer. Y te dicen, ay, es culpa tuya. Ay, que no te digan eso porque te airas más, te pones más enojada. Ahora es culpa mía. No, esto es culpa de Dios. Y no te sacan de ahí. La Biblia enseña que en las personas no suceden cosas buenas y malas. La vida no siempre es justa. Hay personas buenas que a veces sufren y viven cosas dolorosas. Hay gente mala que tiene riquezas, muchas riquezas materiales o que están en posiciones de poder, préstamos. La promesa de Dios nunca es a quienes les sirverá, a quienes les sirvan evitarán todo el dolor o cosas difíciles, sino que su presencia estará con los que le obedecen en todo momento. Él promete ayudarnos en nuestros momentos de necesidad y promete estar con nosotros cuando pasamos por el valle de sombra y prepararnos para el futuro que desea para nosotros. ¿Qué haría usted si sintiera enojo o resentimiento en contra de Dios? Dígale lo que siente. La Biblia no tiene ejemplo de condenación de Dios hacia las personas que expresaron el enojo hacia Él. Como dijo una mujer, Dios tiene hombros lo suficientemente grandes como para cargar con cualquier expresión de ira o resentimiento que le ofrezcamos. Ay, sí, pero dices, todo lo acepta. Sí, todo te acepta Dios. Y dice, a ver hasta cuándo mi hijo cambia, a ver hasta cuándo se da cuenta de la realidad, a ver hasta cuándo ve el gran amor que yo le tengo, a ver hasta cuándo ve que yo lo amo, o a ver hasta cuándo se da cuenta de decir que aquí estoy yo y que me clame a mí que yo le voy a responder. Y no, Job es una persona en la Biblia que expresó sus más profundos sentimientos hacia Dios, incluyendo confusión, dolor y enojo. El salmista David escribió reiteradas veces de cómo se sentía porque Dios había afligido su alma. Una vez que hayas expresado sus sentimientos hacia Dios por completo, pídele a Dios que le ayude a confiar en Él también en esto. La Biblia nos dice que a los que ama a Dios, a todas las cosas les ayuda bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados hijos de Dios. Romanos 8:28. Quizás no seamos capaces de ver un buen propósito en aquellos que hemos pasado, con aquello que hemos pasado, pero debemos reconocer que lo vemos con ojos infinitos, limitados al aquí y al ahora. Dios ve con enojo infinitos a todo a lo largo de toda la eternidad. Si tú no te arrepientes, si tú te quedas con eso, Él lo ve. Pero tú no puedes verlo así. Tú tienes que cambiar y verlo de amor, de ternura, cambiar todo. Dice, Dios ve con ojos infinitos a lo largo de toda la eternidad. Y si tú no cambias, toda la eternidad te va a ver así y sabes a dónde vas. Y no tienes por qué ir allá al sufrimiento, tienes que salir de allí. Dice que a los que ama a Dios todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados hijos de Dios. Todo lo que estás viviendo, lo que te ha sucedido es para bien. Debes de verlo de esa forma, debes de saber que Él está contigo, debes de saber que no te puedes hacer víctima de todo, que no puedes estar ahí nomás a ver qué va a pasar, a ver qué me va a suceder y por esto y por lo otro. No,
no puedes estar más allá. Dice, que no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. No, no, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Preparados, estar firmes, puestos a recibir al Creador, a recibir de su palabra, a recibir ese amor, a recibir lo que tiene para ti y para mí. Saca esa amargura, esa ira, ese resentimiento, que no te llenen más de lo que no debes. Déjalos, sácalos, échate, úngete con aceite y que ese coraje, esa ira salga y se resbale. Y te digo, ¿por qué? Porque si usas aceite, acuérdate que cuando traes aceite en las manos, todo se te cae, todo se desliza. Ese es el consejo que te doy. Llénate ese corazón, esa alma, ese espíritu de aceite, y que todo lo que está ahí se resbale, que todo lo de allí salga, se vaya, entre el Espíritu Santo a morar sobre ti, que entre para que haya una vida nueva, una vida de amor, una vida de gozo, de alegría, de paz, una vida que es digna de ti, que tiene el Creador para ti, que Jesús, recuerda que Él fue a preparar la morada, y donde Él va, allá vamos a ir. Este ha sido su programa, Libertando a los Presos. Esperemos que se hayan gozado con Emociones que Matan. Nos vemos el lunes. Que tengan un fin de semana precioso. Los amamos, los queremos en el amor de Cristo.